Continuamos con el sol de la mañana desde Los Rincones, en José Contreras, en Moca, en un programa social de apoyo a la comunidad de La Yautía. Estamos aquí en compañía del Consejo de Desarrollo de la provincia de Espaillat. Julio, vamos a decir dónde que estamos. ¿A qué altura estamos en esta montaña? Vamos, sí. Aquí estamos a 890. 890 metros, que yo veo todo neblina. Y las ventanas están cerradas y parece que hay un aire acondicionado dentro del local donde estamos. Yo tengo un abrigo puesto. Esto es un lugar Marilena, veo que le paradisíaco. consiguieron una bufanda. Sí, los que están en Santo Domingo y en Santiago, muchísimo calor. Aquí hace frío y estamos a una altura rodeados de pinares, montañas y valles. Y una neblina. Así es. Bueno, es increíble, preciosa. señores, con el tremendo calor, Sí. con el tremendo calor que hace en el país, Sí. en la capital, en la provincia de Santo Domingo. Aquí hay que estar en estos momentos abrigado, Con las ventanas cerradas. abrigado en los rincones de Moca. 890 metros. Esto es como de para altura. poner Ya. calefacción. Pero señores, el tema de la renuncia, lo que acabamos de decir aquí, ha continuado pues provocando reacciones. El senador José Rafael Vargas, que es precisamente senador de la República por la provincia de Espaillat, que esperamos que viene para acá. viene para acá. Está de camino. Está de Tú camino vas a a ver lío participar ahora. en este espacio. Acaba de colocar un mensaje en su cuenta de Twitter responsabilizando al ministro de Interior y Policía, Ramón Monchi Fadul, de la reacción del doctor Marino Vinicio Castillo. ¿Qué dice el Twitter, María Elena, del senador de la provincia de Espaillat, José Rafael Vargas? Subido hace 17 minutos. Desde que vi ayer la intervención de Monchi Fadul en El Despertador, sabía que tendría una dura reacción de la FNP, Fuerza Nacional Progresista. El trato no es correcto. Muy claro. Bueno, tenemos a Víctor Gómez Casanova. Vamos a hablar con Víctor Gómez Casanova, que ha estado detrás de este tema también y tiene algunas informaciones importantes desde Santo Domingo. Adelante, Víctor Gómez Casanova. Buenos días, Julio. Buenos días a todo el equipo. ¿Me escuchan bien allá en Moca? Excelente, excelente. Sí, laborioso. Perfecto, perfecto. Bueno, hay dos temas en boga que tengo muy buenas informaciones para que podamos debatirla y compartirla con nuestro público. El primero tiene que ver con la decisión de la Dirección General de Aduanas de aplicar impuestos a las compras por Internet por valor de menos de $200, y el segundo tiene que ver con esta situación de la alianza entre la Fuerza Nacional Progresista y el bloque progresista del Partido de la Liberación Dominicana. Tengo información de primera mano, he conversado con varias personas, fuentes muy allegadas a la familia Castillo, y la situación es la siguiente. Ellos hicieron el compromiso, tanto el doctor Vincho Castillo como Vinicito Castillo Semán, Juárez Castillo, Pelegrín Castillo y José Ricardo Taveras, de no dar declaraciones a la prensa, ninguno de ellos. Eso fue lo primero que le pidió el expresidente Leonel Fernández cuando conversó con ellos por la vía telefónica hace 48 horas, al momento de pedirle que no renunciaran a sus cargos y que no tomaran ninguna decisión política antes de que él regrese al país. Víctor. Tengo entendido que la familia Castillo no ha tomado una decisión a la espera de la llegada del expresidente Fernández, porque se comprometieron con el expresidente Fernández a no tomar ninguna decisión hasta que él regrese al país. Víctor. Ahora, hay otra cosa. ¿Me oye? Perdóname, Melton, para completar. Sí, te oigo, pero permíteme completar este otro dato, por favor. No, para que no se quede en el aire y poder hilvanar una cosa con la otra. Ayer, el ministro de Interior y Policía, el amigo José Ramón Monchi Fadul, dio unas declaraciones en un medio de comunicación que la familia Castillo entiende que viene con una campaña sistemática en contra de ellos desde hace varias semanas. El ministro de Interior dio unas declaraciones diciendo
que eso era falso, que con la familia Castillo y la Fuerza Nacional Progresista no había ninguna negociación, que ellos lo que estaban era resabiando, y eso ha indignado a la familia Castillo, sobre todo a don Vincho Castillo, y tengo entendido que en el día de ayer fue depositada en Palacio Nacional una misiva de renuncia del doctor Marino Vinicio Castillo como director de ética gubernamental y asesor de drogas del Poder Ejecutivo, e incluso me dice otra de mis fuentes que ya estarían siendo recogidas algunas pertenencias desde las oficinas del doctor Vincho Castillo en el Palacio Nacional. Víctor, la pregunta que a mí me surge, dime Julio, en torno a la participación del expresidente Leonel Fernández, si con este tema él va a ser mediador como lo fue días pasados, o si con este tema se profundizan las diferencias entre Danilo Medina y Leonel Fernández. Lo que pasa es que el presidente Danilo Medina habría expresado algunas quejas por el comportamiento de Vinicito, del diputado Vinicio Castillo Semán. El presidente Medina se habría expresado en términos de que era el compañero diputado Vinicio Castillo Semán, era muy vehemente y muy ligero al hablar, que era de mecha corta y que expresaba críticas muy contundentes, Víctor, de manera muy rápida. Víctor, pero eso fue el presidente Medina o fue César Medina? Fue el embajador Medina, porque eso lo escribió el embajador Medina. Puede haber una confusión. Pero el embajador Medina lo escribe atribuyéndole que esas expresiones fueron vertidas por el presidente Medina. Inclusive en la columna de hoy del embajador César Medina en el periódico Listín Diario aparece una carta del diputado Vinicio Castillo Semán respondiéndole en la columna al embajador César Medina y expresándole también ciertas quejas por esos calificativos. La situación es que está al rojo vivo las relaciones. Entonces sucede que hay un tranque en estos momentos, hay un tranque, porque por un lado los Castillos están opuestos radicalmente al decreto del reglamento y están en la disposición de renunciar todos a sus cargos, pero entonces la alianza política con quien ellos la identifican mayormente es con el expresidente Leonel Fernández. Entonces, lo que ellos entienden, de acuerdo al análisis que me hacía una fuente muy amigo de Delis Erasme y también muy amigo de los Castillo, es que me decía, ellos están ahora en un tranque porque, aunque están en desacuerdo con el reglamento y quieren renunciar al gobierno de Medina, esa renuncia afectaría las condiciones de potencial candidato o de posible candidato de Leonel Fernández para las elecciones del 16. Además, me decía esta misma fuente que un rompimiento de la Fuerza Nacional Progresista con el PLD sería como el hueco por el cual también transitarían otros partidos que están descontentos con el PLD y el gobierno y el bloque progresista y que utilizarían ese rompimiento para romper ellos también. Ya, la pregunta también, Víctor, si realmente el presidente Danilo Medina dijo eso acerca del diputado Vinicio Castillo, y esto hago la pregunta porque se supo que el expresidente Leonel Fernández había protestado porque en aquella entrevista en Madrid César Medina había sacado de contexto, había utilizado ciertas conversaciones del expresidente al diplomático en la entrevista, o sea, que se distorsionó algo de lo conversado. ¿No habrá ocurrido aquí lo mismo con eso que le atribuye al presidente Medina? Lo que pasa es que todos conocemos al embajador César Medina y al periodista César Medina. Él tiene una condición diplomática que le da acceso tanto al expresidente Fernández como al actual presidente Danilo Medina de manera muy frecuente. Pero cuando él conversa con ellos, él le hace saber en qué momento está hablando el diplomático y en qué momento está hablando el periodista. Y entonces cualquier declaración o cualquier expresión que ellos tengan delante de él
ellos saben que es para él reproducirla. No sé, yo personalmente yo creo en lo escrito por César Medina, lo respeto, lo valoro, lo aprecio y creo que si él lo escribe no es porque se lo inventa. Ahora, como tú dices, es posible que haya sido una expresión que ellos hayan dicho, tanto el expresidente Fernández como el presidente Medina, en una conversación con su amigo o con el embajador, pero él también es el periodista y en su propia columna él escribe, y aunque ellos me dijeron tal y tal cosa, yo le dije que es como periodista que estoy hablando con ellos y que lo voy a reproducir. Entonces, no sé si el presidente Danilo Medina habrá expresado inconformidad con el embajador César Medina por haber dicho eso, pero lo que sí es cierto que César Medina publicó que Vinicito Castillo Semán tenía una actitud muy agresiva y que era una persona que disparaba declaraciones de una manera muy enérgica. Víctor, yo conversé hace un tiempo cuando el tema del reglamento, o no el tema del reglamento, no, con el tema de la ley, con el tema de la ley, yo tuve oportunidad de conversar con el presidente Danilo Medina. Después que él concluyó su periplo, que conversó con Miguel Vargas, que consultó al liderazgo político, con el presidente Fernández, con los Castillo, etcétera, etcétera. Él habló con todos y en esa oportunidad me expresó que los únicos que se le expresaron con firmeza de cuál era claramente su posición fueron los Castillo. Entonces, yo tenía ese dato, así es, Julio, yo tenía ese mismo dato tuyo. Los únicos que no le vinieron con rodeo, que le hablaron claro y le dijeron cuál era su posición de manera contundente fueron ellos. Me resulta difícil creer que él vaya a expresarse de algún miembro de esa familia de esa forma. ¿Por qué? Porque él conoce, él sabe que la posición de ellos, él puede no compartirla. Él tiene aspectos, de luego, que tal vez no comparte con la posición de ellos, pero la respeta porque sabe que esa es la posición de ellos y ellos en todo momento la han sustentado con firmeza esa posición, que no es una reacción aislada de Vinicito Castillo Semán. Probablemente cuando Medina publica esa especulación, que especula con muchísimas cosas, no tenía ese detalle. Pero fíjate qué pasa, Julio, mira dónde está el tranque, porque hay que verlo en sentido general. Aunque es una sola situación que se está produciendo dentro del bosque, te invito a que salgamos un poco del bosque para que veamos el tablero más ampliamente. Mira, recuerda que el Partido Reformista anunció hace algunas semanas el rompimiento con la alianza del PLD. Sí. Hoy aparece Quique Antún, presidente del Partido Reformista, sometiendo a la justicia a Humberto Salazar. Tú dirás, ¿y qué relación tiene una cosa con la otra? Te la explico. Dice Quique Antún y sus abogados y sus allegados políticos dentro del Partido Reformista que quien mandó a Humberto Salazar a denunciar lo que pasó con el plan de pensiones y el plan de retiro del Banco Nacional de la Vivienda y los pagos hechos por Quique Antún a sí mismo y a otros directivos con respecto al plan de retiro, fue un mandato o un encargo del expresidente Leonel Fernández, porque es considerado Humberto como el alfil del PLD y de Leonel Fernández dentro del Partido Reformista, para evitar que el Partido Reformista no rompa su alianza con el PLD, porque de cara al 16 ellos están calculando una candidatura de Leonel Fernández para que regrese como candidato y como presidente. Entonces, ese rompimiento, entre comillas, del Partido Reformista, sumado ahora a esta crisis del rompimiento de la Fuerza Nacional Progresista con el gobierno y con el PLD, es una erupción volcánica que pudiera traer como consecuencia el que se declaren en agencia libre y que renuncien también y rompan también dentro del bloque progresista otros partidos políticos aliados al PLD. Recuerda el caso de José Fran Peñaguaba, por ejemplo, también. Entonces, ¿qué ha pasado? Que una diferencia de carácter jurídico, de carácter político, constitucional,
por la posición de los Castillos frente al reglamento de la ley migratoria de Danilo Medina, con el decreto del presidente Danilo Medina, trae unas consecuencias políticos partidarias, que es donde Leonel Fernández interviene y desde Venezuela llama a don Vincho Castillo y le pide: por favor, profesor, no haga nada hasta que yo regrese. Deme la oportunidad, se lo pido, deme la oportunidad que yo regrese. Y por eso es que está el tranque. Melton tiene un dato importante sobre el expresidente Fernández. El expresidente. Dato importante de Melton. Antes de ese dato importante de Melton, sí, es la reunión que él tuvo ayer durante más de 2 horas y media con un importante empresario dominicano del más alto nivel, con quien estuvo conversando diversas situaciones a raíz de un comentario que él hizo en El Sol de la Mañana antes de ayer. Estuvimos Víctor, hablando, tú estabas ahí también. Víctor, antes de, para que no se pierda esta idea, antes de lo que va a decir Melton, y añadiendo a un señalamiento importante que tú acabas de hacer con relación a lo de Humberto Salazar, otro detalle que a mí me llamó mucho la atención, lo tengo subrayado y quería consultar sobre eso antes de plantearlo. Cuando yo diga nos vamos a derribar de aquí a esta montaña. Óyeme, Víctor, que se agrega a lo que tú planteaste, este detalle. ¿Cuál es el abogado que buscó Quique Antún para someter a Humberto Salazar? El mismo abogado de Hipólito y de Hernani Salazar. Así es, Julio. Así es. El mismo abogado de Hipólito y de Hernani Salazar, Jorge Luis Polanco, sí, es el abogado que buscó el ingeniero Quique Antún para someter a la justicia a Humberto Salazar. En política las cosas no ocurren por casualidad. Y abogado del Banco Central. ¿Se recuerda cuando la crisis de Baninter? Sí. Una cosa, sí. Leonel Fernández parece que acortó su viaje por Venezuela y Costa Rica y llegó anoche. Leonel Fernández está aquí, parece que va a tener contacto con la familia Castillo. Otra información es, de eso que usted dice, señores, va a haber una crisis nacional. Va a haber una crisis nacional. Se está desmoronando el bloque progresista con la actitud de Peña Guava, con la actitud del Partido Reformista, ahora con la actitud de la Fuerza Nacional Progresista. ¿Por qué? Me dice una persona que el disgusto de los Castillo y de la Fuerza Nacional Progresista con el gobierno de Danilo Medina es una aproximación que tienen con el PRM, básicamente con Hipólito Mejía, que están conversando no se sabe para qué. No, y se sabe que Vincho Castillo... ¿Los Vinchos con Hipólito? No, al contrario. No, Danilo, Julio, Danilo. De Danilo Julio. Ah, ok. Te estoy diciendo que eso es una crisis nacional, problema en el PRD, problema en el bloque progresista con el PLD, y ahora el acercamiento de Danilo Medina, del presidente de la República, del gobierno, con Hipólito Mejía y el PRM, para seguir dividiendo más el PRD, que es muy posible que haya un acuerdo con Danilo Medina. Ya se explica por qué toman a Jorge Luis Polanco también dentro de esa estrategia. ¿Es fuerte o no fuerte? Víctor, adelante para finalizar. Melton. Sí. Julio. Sí. Aló, ¿me escuchan? Sí. José Laluz está por aquí. Llegó un poquito tarde. Julio. ¿Te pareciste a Julio. Cuando pregunta Yuri. 40 minutos metido para allá. Aló. Comiendo puré. Julio. Víctor. A todo aló, ¿me esto, escuchan? Sí. Víctor, a todo esto aló. Hay que adelante, agregar Víctor, te escuchamos bien. El recordatorio del expresidente Fernández en Venezuela de cómo él actuó con el incendio forestal del 97, a propósito del incendio de Valle Nuevo, por un lado, y recuerdo también las explicaciones que ha dado recientemente el senador José Rafael Vargas, que ya está de camino en minutos o en una hora, algo así, estar acá, sobre la dificultad para modificar la Constitución para una posible reelección del presidente. Son dos elementos que se pueden y Leonel Fernández como posible candidato presidencial, que Hipólito Mejía decía que lo iba a meter preso. Bueno, entonces, Víctor, vamos a dejar que Julio finalice para que... Sí.
dos informaciones que... Yo juego $1 millón de pesos. Dos los pinchos no van para ningún lado. Ok. Víctor, para que pueda finalizar. Para finalizar, tengo dos informaciones que me acaban de llegar en estos mismos momentos mientras estoy conversando con ustedes y con el país. La primera, esta tarde a las 5 de la tarde se producirá una reunión entre el expresidente de la República, doctor Leonel Fernández, y la familia Castillo. Te estoy diciendo. Esta tarde a las 5 de la tarde estarían siendo convocados los doctores Vinicio Castillo Semán, Juárez Castillo, Pelegrín Castillo y José Ricardo Taveras para encabezar junto al doctor Marino Vinicio Castillo Vincho una reunión con el expresidente de la República, doctor Leonel Fernández, para tratar este tema. Y número 2, con relación a lo que acaba de decir Melton, bien enterado, oliendo donde se guisa. Sí, señor. Dentro de esta situación, tal y como señala Melton, hay dos nuevos ingredientes. Sí. El primero, se entiende que el actual presidente Danilo Medina está alimentando y favoreciendo por distintos medios al crecimiento mediático de la figura del licenciado Luis Abinader, con la intención de presentar al licenciado Abinader como un potencial candidato que frente a Leonel Fernández, por su condición de ser un nuevo actor en este escenario político, pudiera mermar y afectar grandemente las posibilidades de Leonel Fernández querer retornar a la presidencia, y eso se percibe como un golpe bajo o como una actuación negativa de parte del grupo político del presidente Medina contra el expresidente Fernández. Pero hay una segunda. Sí. Hay un reconocido, afamado y muy prestigioso productor de un programa de televisión de los domingos en la mañana, que tiene más de 40 años en el aire, que es un crítico acérrimo de la figura del expresidente Leonel Fernández. Y que graba teléfono también. Y se dice que ese periodista, productor de televisión, está también siendo favorecido por círculos allegados al presidente Danilo Medina para que incremente sus ataques viscerales en contra de la figura del expresidente Leonel Fernández. Todo esto se enmarca como una estrategia del grupo político del presidente Medina para frenar las aspiraciones del expresidente Leonel Fernández y poder entonces allanar el camino de una reforma constitucional para permitir la repostulación de Medina. Bueno, pues Víctor, gracias por toda... Eso parece una película de... Hay muchas cosas ahí que son objeto de debate, que son datos que son objeto de debate, pero interesante todo. Claro. Gracias Víctor Gómez Casanova. Un poco más adelante nos llama cualquier novedad. Seguimos en contacto por aquí. Yo voy a estar aquí en cabina. Sigan ustedes allá en Moca y nos mantenemos en contacto. Sigue buscando primicia. Cambio y fuera, Maurice.